Amigas, amigos, estamos en un momento muy triste. Soy el padre José Luis Segura de la diócesis de Apatzingán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. El día que se promulgó la ley del Plan B, con sus 6 apartados, terminó el INE. El INE, como lo conocemos, el Instituto Nacional Electoral, que se inició en 1995 más o menos, con Zedillo pues, en la última etapa del priato, y que todas las fuerzas de izquierda, apoyadas por el PAN también, de la derecha, bueno, más bien todos los partidos opositores al PRI, elaboraron lo que se llamó el IFE y lo que ahora se llamaba el INE. Bueno, es que no se sabe qué existe y qué no existe. Recuerden ustedes que hasta antes de Zedillo, el gobierno priista, el gobierno federal, era el que convocaba a elecciones, el que tenía el padrón, era el secretario de Gobernación, en aquel tiempo Bartlett, el que ahora es el encargado de la Comisión Federal de Electricidad, el que tumbó el sistema en el 88 para que ganara, para que perdiera pues el ingeniero Cárdenas y ganara el innombrable. Bueno, esa lucha ya terminó. Bueno, se empieza la sociedad a revolver y a pensar y a opinar, y posiblemente se vaya a enardecer, porque un trabajo tan difícil en México de independizar un órgano del gobierno federal, del presidencialismo, pues se logró, y entonces los consejeros electorales junto con su presidente y todo el organismo que lo pensaron, todos los partidos, incluyendo al PRD, que ahora es Morena, o quedan muy pocos en el PRD, y también el que tumbó el sistema, el Bartlett. Bueno, todos ellos, pues no sé con qué intención, ceden ante las exigencias de un promotor del autoritarismo, un incipiente dictadorzuelo, callejero, que es pendenciero, agresivo, grosero, malmodoso, acusador, que ha querido ser Dios en esta tierra. Le va a pasar lo mismo que a Nabucodonosor. Recordemos que todas las personas que pierden el juicio y que se declaran Dios, aunque no lo digan, porque el que se declara Dios, ese cree que él tiene toda la razón, que él es la fuente de la verdad, y hasta asume un papel como de Mesías: el que no está conmigo está contra mí, el que no junta desparrama. Bueno, por supuesto que Jesús de Nazaret, pues no, ni de chiste se puede comparar a López Obrador, por
supuesto que no. Los que prefieren a López Obrador, a Jesús de Nazaret, bueno, cada quien su gusto. Y el que prefiere la verdad de López Obrador, que es una mentira, porque nadie puede abarcar el conocimiento total de las cosas, porque es imposible. Somos seres finitos. Finitos quiere decir tenemos limitantes, muchas limitantes, y una de ellas es que no lo podemos conocer todo ni al mismo tiempo, porque para poder ser Dios se necesita conocer todas las cosas al mismo tiempo y conocer el pasado, el presente y el futuro de las cosas al mismo tiempo. Es lo que se llama el conocimiento eterno o las verdades eternas de Platón. Ningún ser humano puede hacer eso porque su capacidad intelectiva, su cerebro o la inteligencia está limitada por el cerebro y por la edad y por la enfermedad. Entonces nadie se puede declarar depositario de la verdad absoluta, es decir, que todo lo que se diga fuera de lo que diga el que se cree Dios, todo es mentira, todo es falsedad. Ahora algún resentido con la iglesia me dirá, ¿y la infalibilidad pontificia? ¿Que el Papa no se pone como si fuera el epistemólogo supremo del universo? Por eso de ser infalible, es decir, no poderse equivocar. Bueno, nada más aclaro pues que el Papa en su vida ordinaria, sí, y siendo Papa se equivoca y se puede equivocar todos los días, como todo ser humano, y puede rectificar o puede aferrarse a una opinión. Por supuesto que el Papa, como es dirigente de la Iglesia Católica, si tiene un error del que sea, nos perjudica a todos. Pero por eso también tenemos una libertad de conciencia y una libertad religiosa. Entonces me dirá, entonces el Papa no es la verdad, no. Todo lo que diga es verdad, no. Y entonces eso de la infalibilidad, que en cuestión de fe y de costumbres, ahí sí, él es la verdad para los católicos. Entonces, lo que él dice en fe y costumbres, pues es lo que nosotros debemos de creer. Por un lado, aunque lo diga de forma personal, pero esté de acuerdo con la tradición de la iglesia y el evangelio, que la tradición de la iglesia pues es muy difícil de reconocer, porque se entiende por la tradición. Tradere quiere decir entregar algo, y lo que se entregó desde el principio pues fue la doctrina de Cristo, y esa doctrina de Cristo durante 2 milenios se ha interpretado de muchos modos, pero los modos más fuertes son los escritos del Nuevo Testamento, que no los escribió Pedro, porque Pedro, pues, San Pedro nada más escribió unas cartas y pequeñas y cortitas. El que hizo el cristianismo como lo conocemos es San Pablo, con sus 13 cartas paulinas y el de los hebreos. Porque además las cartas de San Pablo son anteriores a los evangelios, mucho anteriores. San Pablo escribió ya por el año 50 y terminó de escribir en el año 64 cuando Nerón los mató a Pedro y a él. Entonces, las cartas de San Pedro también tienen que ser de las primeras. Pero las cartas de San Pedro no hacen una teología,
nada más dan algunos datos de la revelación de lo que Dios nos ha dicho o Jesucristo dijo. En cambio, las cartas de San Pablo, que son muy difíciles y que son largas, la mayoría, tienen todos los aspectos de nuestra fe, y por eso los que lo interpretan de un modo, pues fueron los agustinos. Los que lo interpretan de otro, pues son los tomistas. Bueno, ¿quiénes son los agustinos? Los que siguen la doctrina de San Agustín católica. Y ¿quiénes son los tomistas? Los que siguen a Santo Tomás de Aquino en la interpretación católica de la fe, que son las más fuertes. La de San Agustín allá por el año 450, y la de Santo Tomás en el 1200. Así que entre casi 1000 años entre uno y otro. Y los santos padres y un montón de cosas, pues. Es decir, meterse uno a querer tener la verdad absoluta, aún en la religión, es imposible. Lo que sí tenemos es el credo antiguo de los apóstoles, el cortito, y el credo de Nicea de 325, y que es el largo, constantinopolitano, niceno. Entonces ahí están las verdades de la fe fuera del evangelio, comprobadas con el evangelio. Y ya las explicaciones se llama teología. Ahora, pareciera que el Papa está atrasado, completamente atrasado, porque siempre rechaza ciertas teorías sobre la vida humana, sobre todo el aborto. Entonces el Papa rechaza el aborto, y nosotros los religiosos, por lo menos los sacerdotes, los diáconos y los obispos, tenemos que, para permanecer en la Iglesia Católica, rechazar el divorcio, perdón, el aborto. Y también rechazamos muchas cosas. Si algún día el Papa cambiara, pues cambiaríamos, o a lo mejor no, porque a veces también hay algunas personas fieles y sacerdotes que quieren permanecer en la fe antigua, aunque alguien la quiera cambiar, aunque sea el Papa. Como ven, ni el Papa es la verdad, menos un mexicano ignorante, necio y limitadito en su estudio. Bueno, para quienes les dé un ataque, pues sí, el presidente de la República es un ser humano que ya nada más le queda 1 año y medio de estar adoctrinando a sus ovejitas. Después de que deje el cargo el viejo guango, pues guangos se van a quedar todos. ¿A dónde se van a ir todos sus seguidores guangos? Guangos de la mente. ¿Qué quiere decir guangos? Flojos, desajustados, equivocados. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Se van a quedar huérfanos, porque ya no va a haber quien les diga qué es la verdad y cuál no es la verdad. Van a tener un maestro que los esté aleccionando todos los días y que le crean lo que diga lo que diga. Bueno, miren, está muy desanimada la sociedad. Bueno, por un lado, no. Por un lado, seguimos los que queremos la democracia y los que pensamos que el INE es la base de una democracia, es decir, un órgano
un órgano electoral que no esté manejado ni por los partidos ni por el gobierno o los gobiernos, que naturalmente es algo muy difícil en estos días, porque el narcotráfico ha destruido la voluntad del pueblo. Entonces, el narco, que ya tiene sus 30 años, nos ha destruido como sociedad, nos ha metido miedo, y entonces la verdad es lo que él diga. Y bueno, por supuesto que la mayoría de los narcotraficantes no tienen estudios, son rancheritos que de pronto, por valientes o por astutos o por las dos cosas, encabezaron un movimiento y ahora encabezan el crimen organizado. Y está bien, sus seguidores pues le llaman señor al que manda, es su señor. Acá entre nosotros el señor es Jesús. Allá entre ellos el señor es su jefe. Pero el narco ha destruido la cultura católica y mexicana y democrática, por supuesto, porque en los lugares donde el narco manda no puede haber democracia, imposible. Allí manda el narco y pone a quien quiere. Por ejemplo, allá pues estoy aquí en Jalisco, pegadito a Michoacán. En el estado de Michoacán, pues está un narco de gobernador, un sobrino de uno de los narcos de Aguililla, pues más importantes, que está prisionero, creo que en Estados Unidos, con Frutos. Bueno, entonces se ha destruido también la democracia y la voluntad del pueblo, por lo tanto yo creo que acá pues en los lugares donde manda directamente el narco, pues nadie va a protestar. Además, en muchas partes no ha habido votaciones, como aquí, varias veces no se ha votado. Y la estructura de gobierno sigue adelante. Aquí estamos pues en un lugar donde pertenecemos a Jalisco, a Ajilotlán, pero es uno de los municipios más pobres y más incomunicados. Por lo tanto, pues aquí somos rehenes y cautivos de la violencia. Aquí no puede haber democracia, ni voces disidentes. Pero en la clase media para arriba, que es como la mitad pues del país en cuestión de importancia, sí hay una inconformidad, y creo que pues que se va a luchar porque no se acabe, bueno, que ya se murió el INE, porque resucite el INE con todas sus capacidades. Y como Dios nos ayuda, siempre nos ha ayudado, pues el INE resucitará. Va a resucitar, porque sin el INE seremos esclavos del gobierno, de este y de otro, del que sea. Porque cuando ya no hay voluntad de voto, el gobierno ya no está puesto por los ciudadanos, sino él mismo se pone a través de chanchullos, trampas y las demás cosas que ya se saben. Por lo tanto, bueno, no perdamos la dignidad, no perdamos la libertad de pensamiento, la libertad de palabra, la libertad de comunicación, la libertad de elección. Precisamente la libertad es la capacidad de decidir no hacer nada, o hacer una cosa o hacer otra. Y si no decido, de todas maneras, ya el que no dice nada, el que calla, se otorga. Entonces, siempre tenemos que hacer una decisión. Si no decimos nada, estamos de acuerdo con lo que sucede.
Si decimos algo a favor, pues más claramente a favor. Si decimos algo en contra, pues estamos en contra. En contra. Y creo que desde la época del cura Hidalgo y de Morelos, la meta, el deseo ha sido la libertad. Por eso Hidalgo se levantó en armas para que tuviéramos libertad con respecto a España. Toda la primera parte del siglo XIX fue para conseguir la libertad, nada más pues que nos ha ido muy mal en esa lucha. Por un lado, Estados Unidos nos ganó en una guerra y se llevó la mitad del territorio. Algunos, los conservadores y el clero, llamaron a Maximiliano y pues nos fue mal. Hubo una guerra y le ganaron a Maximiliano. Y desde el principio, al Libertador Iturbide, pues lo fusilaron como traidor a la patria. Y luego, pues ustedes ya saben que Porfirio Díaz traicionó a Juárez y a Lerdo de Tejada. Parece que a Juárez le dieron una pócima para que se apresurara su muerte. Y ya don Porfirio Díaz, en 30 años, consolidó más o menos el liberalismo. Y luego vino la Revolución Mexicana y una parte que era antieclesiástica, atea completamente, pero en contra de la religión, no solamente atea, y que fue la que hizo que hubiera tantos santos aquí en Jalisco, y ahí en Michoacán, en Zaguayo, el niñito Joselito y otros. Bueno, entonces la Revolución Mexicana, por lo menos a los católicos, nos dejó santos, mártires. Y ahora, bueno, ustedes ya saben que en Nicaragua está encerrado un obispo, parece que le dieron 20 años de cárcel porque tenía unas radiodifusoras en su diócesis donde buscaba la libertad. El tirano que está ahí, amigo de López Obrador, que fue el liberador de la patria cuando Somoza, que ahora se volvió un dictador que ha expulsado a la gente de Nicaragua y que le ha quitado la ciudadanía y que tiene encerrados a todos los opositores. Bueno, esa es la lucha de la libertad. Y aquí también entre nosotros es una lucha continua por siquiera tener la libertad de hablar, la libertad de decir cosas, la libertad de opinar, la libertad de aceptar o rechazar la situación en la que vivimos. Todo eso pues, con la ayuda de Dios. Hermanitas y hermanitos, tenemos que luchar por la libertad. Bueno, Rosalba Espinosa, buenas y bendecidas noches, Padre. Rosalba, igualmente. Jesús Pérez, acomplejado y rencoroso y no ve el presente, vive del pasado rezagado. Sí, así es, pues, una persona traumada siempre vive del pasado, pero es un pasado, pues, doloroso, un pasado rencoroso, un pasado que no puede olvidar y es esclavo del pasado. Pero bueno, dejémoslo en paz. Pero nosotros, ¿por qué vamos a estar alabándolo y diciendo que tiene razón si ahora que termine su gobierno ya veremos cómo quedan las cosas? Es muy natural. Y brothers, brothers. Buenas noches, Padre. Ya leí una parte de la nueva ley. Pusieron las reglas a favor del gobierno en la mayoría de leyes. En todos los párrafos habla solo de la Institución Nacional Electoral. Sí, brothers. Así es, por eso
pues está empezando a impugnarse. Naturalmente que también hay partidos traidores como el Movimiento Ciudadano, que ya el Dante quitó a los candidatos en Chihuahua y en el Estado de México. Ya no hay candidatos por parte de él, no se quiere unir a los opositores, que es nada más pues una alianza para ganar votos, la presidencia, o en este caso los estados. Bueno, pues está bien, pero ahí vemos a un traidor, uno que fue priista, que fue gobernador priista, que fue lamebotas priista, y que fundó un partido para ser un vividor, como el Niño Verde, y otros, el PES, el religioso, que ya quién sabe cómo. Pero confiemos en Dios. Recuerden que Nabucodonosor, cuando se nombró Dios, Dios enloqueció. Es lo que está pasando con este señor. Enloqueció. Y ya cuando Dios lo perdonó, recobró la razón. Y cuando enloqueció, le quitaron el reino. Un loco no puede gobernar. Y un resentido, pues tampoco. Sandra Calderón, claro que sí, padre, el INE volverá. Primero Dios. Saludos, padre, y gracias por sus pláticas tan amenas que nos forman e informan. Dios con nosotros. Sí, Dios con nosotros, Sandra Calderón. Y sí, pues, esto se va a componer. Es como cuando se quita una cosa porque le estorba a alguna gente mala, pero luego se muere o se va o la derrocan, y entonces las aguas de la libertad vuelven otra vez a surgir, y ya están surgiendo. Lo único malo es que no hay líderes en los partidos. Porque también hay que ser claros, el Marquito Cortés es una vasca, no sirve para nada. Él nada más cobra y se apoderó del partido y corrió a Calderón y a todos los, vamos a decir, inteligentes, los mandó a volar. Se quedó el burro ese. El Alito, como ustedes ven, pues es el AMLito. El Alito tiene una colota que le pisen, y entonces cuando se empezó a rebelar, a poner en contra de López Obrador, pues ya se lo llevaban a la cárcel. Entonces ya, pues él ya se dio también por vencido. Los del PRD pues no son nadie, y los del Movimiento Ciudadano pues también ya se hicieron a un lado, porque no teniendo competición en el Estado de México ni en Chihuahua, no tienen peligro de perder el registro, y al mismo tiempo favorecen a Moreno. Los votos, a lo mejor los votos del Movimiento Ciudadano se van a Moreno. Sí, está muy bien. Y bueno, y como ya el del Movimiento Ciudadano se peleó con el AMLito, bueno, pues. Mónica Gallardo, buenas noches, padre, saludos y muchas bendiciones de mi parte y de parte de mi mamá, Josefina López. Nos encanta escucharlo. Bueno, muchas gracias, Mónica. Mónica Gallardo, sí, padre, tratamos de mantener la fe, pero humanamente a veces es inevitable sentir la frustración y la desesperación de ver que a veces no hay salida. Lo que sigue es más de lo mismo. Sí, Mónica, pero no hay que perder la fe. Y conste que yo estoy en un lugar donde no puede haber democracia de ninguna forma. Es imposible. Estoy en una zona rural dominada completamente por el narco. José Sebastián Ortega Aguilar, usted disculpe, no sabe de política. Zapatero a tus zapatos. Sí es cierto, José Sebastián, agradezco tu sinceridad y tu buena voluntad. Que Dios te bendiga, y ojalá que me sigas escuchando y que me sigas iluminando para irme a mis zapatos. Buenas noches y bendito sea Dios.